Perdóname, la regañaste tú, yo no. Sí. Tú la regañaste, yo no. Al contrario, yo la alabé. Yo la alabé y él te entró y tú sabes. Pero bueno, No. el seniority. No, ella quedó el bien. seniority. No, me Yo gustó la la actitud regañaste. de ella. Y que, dígame. Sí. No me metas a mí en ese. Qué bueno. Chacha, que no quiere. Seguimos con la historia, papá. La de Eduardo Santiago. Alberto Santiago, un chuche, ese man en Cuba era un monstruo. No, Alberto Álvarez, este Vaina Álvarez. Sí. Sí, Santiago era blanco, ese es por toro. Ah, por eso. Ese sí es por toro. Por eso me confundí. Ese está vivo. Ese era gran combo y ese combo. Sí, como no. Es la Fania vieja. Ujú. Guaguancó del adiós. Hay gente que la minería. Yo estoy de acuerdo con la minería después que le pongan las reglas claras. Y que paguen lo que tienen que pagar. Claro. Y que digan, bueno, estos miles de millones va a ser para la educación y vamos a poner un bloque, un corral a esa plata. Un corral a esa plata. Una vaina sin corral. Esa plata viene aquí, a esta cuenta. El problema es que va para la caja común. Entonces, a la caja común ya se Ese es el problema. No, pero entonces el porcentaje desintegra, mínimo. se diluye. No, ya ahí era. No, pero el porcentaje mínimo. ¿Viste? 40%. ¿Cómo se llama el tema? Guaguancó del adiós. El guaguancó del adiós. O si no, que pongo uno que O la que tú quieras. No, yo voy a buscarlo por internet, no te preocupes. O Coro Millares, cualquiera. Y si ponme busca agua que va a caer de Alberto Álvarez. Oye, papá, pero si es Roberto Roena y le dio el También, texto. si lo voy a hacer, también se murió. Sí, pero es que bueno, Roberto Roena. Bueno, el que tú quieras, la verdad es que son los No, no. invitados, los invitados. No, no es que yo venía con ese tema. voy a tirar una mención. Ahí está el musicólogo señor Andrés Villa. No, eso lo acabo de ver esta mañana. Yo no conocía a ese tipo. A Roberto Roena. No, hombre, al Alberto Álvarez. Que él no conocía a ese y entonces cuando le dijeron, lo mencionó, él comenzó a buscar Sí, sus sí, canciones sí, y sí, dice, sí, sí. oye, Sí, pero yo si todavía- este man es un tigre. No, y Un monstruo. Tú sabes mucho. Que los puertorriqueños le grababan. Sí. Creo que hasta Gilberto. Y bueno, puertorriqueño. Pero bueno, y Oscar de León se iba a Cuba. Y un montón de canciones que yo acabo de ver en una cuestión ahí ¿De quién? de Perú, en Perú. Son un montón de canciones que grababa Celia que eran Perú. Quiero que sepas que Perú se ha Toro Mata. fortalecido como Todo uno de los vuelve. destinos salseros. Pero es que tú Ya no, me- has, El es que no Callao. has visto. No has visto Nos saltaron, porque Panamá era No, el aquí los Sí, pero lo que pedazos pasa es de- que yo estaba viendo una. Panamá, Cali, y ahora está Perú. Cali sigue y Panamá bajó. Panamá bajó. Panamá pero- bajó. sí, Aunque los panameños nos encanta la salsa, la escuchamos, la bailamos, pero no, ya no es ese patio donde todos los Lo que panameños. pasa es que yo estoy viendo el producto. Ahora van para, No, no, no. Perú. No, no, Perú, yo estoy para viendo que allá, no, para no, allá, pero es que, para pero es que, Colombia. pero usted ha visto el producto de la música de ellos allá. En salsa y bolero y todo ahí. Bueno, son buenos. El problema con Perú es que no tiene el mismo tipo de producción, por ejemplo, que México, que Argentina, No, que tú Brasil, sabes qué que pasa Argentina. con Perú. Son indios, papá. Son No, pero los cantantes en general, Sí, o sea, tienen que... los indios matan a los negros allá. Sí. Indios matan negros. Estamos en vivo. Y el negro Ya, es huevo. todo bien, ya. Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Ya habíamos arrancado, estábamos en vivo, no me he dado cuenta. Estaba nuestro gran amigo Villa. Amigos y amigas, un día seguro. Seguro que es un gran día. Y bueno, como es costumbre de nuestro programa, hacer mención a la pandemia, las cifras de la pandemia, lo que está pasando en Panamá como resultado de todas las acciones gubernamentales para ir controlando la pandemia en el país. Y bueno, como siempre, Néstor, tenemos la estadística. Claro. Y vamos a leer hasta el día de ayer qué ocurrió.
en el tema de la pandemia. Del COVID tenemos Del COVID. 3.841.213 pruebas realizadas. Pruebas nuevas tenemos 7.368, pruebas negativas 3.371.928, casos activos 3.763, casos confirmados 465.736, nuevos casos 265, recuperados 454.776 personas y lastimosamente un total de fallecidos de 7.197 personas. Abajito debe decir cuántos fallecieron ayer, Néstor. Vamos a ver. Si te sale esa Sí, cifra. claro que sí. En las 5 defunciones corresponden a las últimas 24 horas. 5 defunciones, 5 De, personas de ayer viernes. murieron de 6.000, casi 7.000. 7.000 y pico. Casi 7.000 y pico. Y la pregunta que yo hago es si esas 7.000 personas hubieran tenido la oportunidad de vacunarse, no se hubieran vacunado. Bueno, yo quiero dar un ejemplo de mi propia familia. Bueno, la familia de mi esposa que vive en Venezuela. La tía de ella le dio COVID y a un sobrino de ella le dio COVID. Por alguna situación del universo, obviamente, pues uno está vacunado y el otro no estaba vacunado. La persona que estaba vacunada, que era la mayor, que es la tía, salió de la compadecencia y está evolucionando muy bien. El sobrino, que es un muchacho joven que no se vacunó porque no había vacuna, no porque era antivacuna, sí se le complicó bastante el asunto. El muchacho ya salió de la enfermedad, perdón, ya salió del peligro, pero va evolucionando mucho más lentamente. Eso es un ejemplo, por lo menos en mi familia, de lo que está pasando. Un ejemplo de lo que está pasando, porque es importante que si ya tenemos la vacuna, que aprovechemos, porque fueron 7.000 y pico de panameños que hubiesen querido tener la oportunidad de vacunarse y no la tuvieron. Ahora la tenemos, hay que hacerlo, hay que aprovechar y tratar de evitar cualquier cosa de esta. A partir del 22 de septiembre iniciarán la aplicación de la tercera dosis. Va a haber una tercera dosis y se van a iniciar a partir de septiembre. ¿Y esa tercera dosis para quién es más que todo? Para Los enfermos todos. de hipertensos. Tercera dosis para todo el mundo. Los Porque al débiles. final va a ser un refuerzo, me imagino que van a empezar también progresivamente, ¿no? Pero al final va a ser un refuerzo para todos. También se iniciará a partir del 1 de octubre un programa de vacunación turística internacional. Qué Que bien, me parece por que es excelente. Lo mencionamos aquí en junio, le chateé al presidente en junio de esta situación, que aprovecháramos que los Estados Unidos, es difícil conseguir visa, que los Estados Unidos sí estaba vacunando internacionalmente, pero a los que tenían visa. Hay muchas personas que tienen recursos, que tienen dinero, que no tienen visa para los Estados Unidos y que pudieran aprovechar y en Panamá hacer una vacunación internacional para que la gente de Sudamérica que tiene recursos pueda venir y participa de la reactivación económica. Eso ¿Cómo la reactivación necesita económica? Van a tener que alquilar en el hotel, Eso necesita van una al restaurante, logística. van a los centros comerciales Como y en Estados aprovechan, Unidos. y se vacunan y aprovechamos y metemos Y reactivamos la economía. y metemos en la reactivación económica, que también era importante. También quería mencionar, el presidente de la República anunció que ya tenemos más o menos un 60 y pico % de panameños vacunados. Se han colocado un total de 5.395.487 vacunas, 5.395.487 vacunas en contra de COVID. De ese total, 4.649.79 pertenecen a la dosis Pfizer y 746.408 pertenecen de la dosis AstraZeneca. Y el ministro de Salud anuncia levantamiento de cuarentena en varias provincias y en varias ciudades de Panamá. Ya van a levantar la cuarentena. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Panamá, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas están levantando cuarentenas anunciadas por el ministro de Salud. Creo que vamos en una franca recuperación, en una franca control. La palabra es que Es que pronto creo que se anunció un Black Week, ¿no? el país, sí, se está anunciando un Black Week ya, el país ya está controlando, no lo ha controlado, pero ya está controlando La cuestión está de la pandemia y la situación, así que estamos ahora pues esperanzados en que las inversiones, la reactivación económica aumente. Tenemos una llamada. Tenemos llamada telefónica. Adelante.
Buenos días. Buenos días. Venezuela era, no sé dónde era que estaba el niño, afectado por el COVID. Bueno, la comparecencia, cómo es eso de una comparecencia. Y otro detallito, sería interesante que los maestros y profesores de la escuela aquí en Panamá no vayan a las escuelas hasta que no se le ponga la tercera dosis. Entraron en huelga, eso bueno. Gracias por su participación, ya escucharon las autoridades y es una decisión que tienen que tomar gubernamentalmente y las autoridades. Yo creo que escuché algo de una huelga también de educadores. Bueno, estamos en una situación difícil, creo que los más afectados son los estudiantes porque no están yendo presencialmente, están en teleeducación, no sé cómo se le llama, por Educación a distancia. Educación a distancia por internet, que no siento que no es efectiva, siento que vamos a tener algún tipo de situaciones ahí posteriormente, pero bueno, ya poco a poco ya escuchamos, se está reactivando todo y vamos hacia adelante. Ahora, para aclarar, el joven no era un niño de escuela, era un joven ya de 20 y tantos, ya de 30 años. Bueno, era un adulto ya. Sí. A nivel político, el partido País, un nuevo partido, el partido País recibe su certificación de colectivo legalmente constituido. José Alberto Álvarez, Toto Álvarez, presidente de la nueva fuerza política, señaló que la creación del colectivo tiene como objetivo darle al país una nueva alternativa. Sí, así es que otra noticia de carácter internacional: Manny Pacquiao, el campeón, anuncia su candidatura a presidente en Filipinas. Así que está Manny Pacquiao moviéndose y agitándose. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de música en un tema, pero quería hacer un reconocimiento. En redes está circulando una foto o un video de Marc Anthony. Marc Anthony estaba en un concierto y abajo había un niño no vidente soñando y bailando el ritmo de las canciones de Marc Anthony, y Marc Anthony lo divisó. Y un tipo que creo que no le falta nada en la vida. Sensibilidad. Se bajó de su podium, de su tarima, de su estrella, y se bajó a cantarle al oído al niño y abrazarlo. Creo que fue un gesto que ha rodado por el mundo, que demuestra la sensibilidad de un artista de la talla de Marc Anthony. Y bueno, en buena hora. Quería mencionar que Argentina elimina el uso obligatorio de mascarilla. Ya Argentina pues va un paso adelante y está eliminando el uso obligatorio. Aquí en Panamá todavía mantenemos el uso obligatorio y mantenemos las medidas de bioseguridad. Vuelvo y repito, el gobierno o el país está entrando en control de la pandemia, pero todavía tenemos que esforzarnos un poquito más. El Papa revela que tras su operación, si aquí llueve, en otros países no hay campa, hasta en el clero querían dar su poder al Papa. El Papa revela que tras su operación algunos lo querían muerto y hubo unas reuniones para preparar el cónclave. O sea que ya estaban los sucesores del Papa, ojo con el vice, como dicen aquí en Panamá. Ustedes saben que hay un eslogan, un pregón político que le dicen a los titulares: ojo con el vice, porque los vices siempre, o los segundos siempre están esperando que tú... Cerruchando piso. Así mismo es. Y bueno, el presidente de la República estuvo en una gira por la ONU, estaban hablando del cambio climático, y manifestó o solicitó que dejáramos, o que los países ya dejáramos de tantos discursos y que actuáramos, o que se actuara con mayor beligerancia para el tema del cambio climático, porque a nivel mundial seguimos viendo los desastres que están ocurriendo y las grandes potencias tienen que hacer un poquito más, o todos tenemos que hacer un poquito más. Y además de eso, el presidente estuvo con Mariano Rivera y manifestó que se va a construir en Panamá un centro de entrenamiento de béisbol de alto rendimiento. Se va a construir el centro de entrenamiento de béisbol de alto rendimiento Mariano Rivera. Lo mejor de esto es que va a ser en Chorrera. Va a descentralizar la estructura beisbolística. La estructura beisbolística, y le va a dar, es una manera de que la gente del interior llegue más fácil a Chorrera. Claro. Y eso, además de que se va a desarrollar ese polo, ¿no? Va a haber algo de consumo, algo de actividad, va a desarrollar, porque esos eventos, esas instalaciones son focos económicos.
Claro que Exacto, sí. exacto, foco económico. Va a haber un desarrollo ahí económico interesante que, bueno, en buena hora. Así es que también quería manifestar que en los marineros en los Estados Unidos de Seattle decidieron abrir los estadios para mascotas. Mira. Y estaban los fanáticos ahí, un montón con sus perros y sus animales. Y sus gatos de bolero. Viendo juego de béisbol. Imagínate cómo van esta gente, ¿no? Van a la vanguardia. También quería manifestar que hubo una manifestación esta semana, otra manifestación otra semana en la Asamblea, donde exigían más democracia, trabajo digno y seguridad. Sectores populares estuvieron manifestándose ahí. Para ver qué otras noticias importantes tenemos acá. Se han presentado aproximadamente 2 proyectos de ley para legalizar la criptomoneda en Panamá. También es una noticia que también queremos Pero hay que dar mencionar. mucha docencia sobre eso. ¿no? Sí, No sé qué pase con lo que pasó con Salvador. hay que iniciar poco a poco, ¿no? Pero esto es una tendencia que al final se va a... Sí, es una situación que va a venir, nada más que necesitamos mayor cuestiones. Oiga, hablando de esa cuestión de Mariano Rivera, antes de entrar en materia, yo creo que debería motivarse e impulsar a nivel nacional, o por lo menos a través del Ejecutivo, algún tipo de ley para motivar que cada provincia tenga un realce de cualquier cosa que se les ocurra que ellos puedan impulsar para que tenga un realce inclusive internacional, y cada provincia se haga dueña de eso para que cree algún tipo de situación de tipo económica. Así es, y bueno, también este es un programa que queríamos hacer mención porque crecimos en la salsa, porque nuestros padres nos ponían salsa los fines de semana, porque íbamos en el carro y escuchando la salsa, porque cuando íbamos en ese tiempo se bailaba en casa, había fiestecitas en tal casa, fiestecitas en tal casa, se ponía, había tanda, En la barriada. había la tanda de salsa, había la tanda del merengue y la más esperada que era la tanda del bolero. Así Los mismo boleritos es. eran muy esperados en Así mismo la es. fiestecita en la casa. Pero bueno, una leyenda de la salsa murió por infarto a los 81 años, integrante original del combo de Rafael Cortijo, de las Estrellas de Fania, fundador de la orquesta El Apollo Sound, falleció durante la noche del jueves. Ahí lo estamos escuchando en el fondo y pues quería, Néstor, tú querías mencionar algo de la muerte de este insigne. El señor Bongo. Sí, señor. Además era un gran bailarín. Estaba escuchando una anécdota de uno de los amigos de él de toda la vida. Que el tipo, antes de entrar a ser músico, era uno de los bravos bailarines en la isla. Qué bien. O sea, el tipo, ustedes se acuerdan que en los videos él salía y piqueteaba y hacía, no era porque el tipo era, no era parte del show, era porque él era así, él le gustaba y él era un bailarín antes de entrar a... Yo aprovecho Don este Roberto momento Roena, papá. para focalizarme en mis 2 favoritas de Roberto Roena y su Apolo Sound. Me refiero al Lamento de Concepción, que es la primera. Concepción eleva la vista al cielo, va gritando, hay niños que mantener. Esa es la primera. Tu micrófono. Y la segunda es el guaguancó del adiós. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, Que está sonando, papá. voy a decirte así, aléjate de mi lado. Bueno, lo digo como una anécdota porque sí, bastante bailamos a Roberto Roena y su Apollo Sound allá por los 80 y demás. Bueno, yo lo vi bailando a él en un lleno completo del Gimnasio Nuevo Panamá, en un juego de basquetbol de los años 70, de los juegos del 70. O no sé Cuando si Panamá fue- era la o no potencia. sé. O en uno de esos juegos, Panamá contra Puerto Rico, y él haciendo dúo con otro bailarín, puso a delirar a la gente, Roberto Roena. Pero yo quería mencionar las incongruencias de nuestro Caribe, las incongruencias de nuestro país. Roberto Roena, un negro de Puerto Rico, muere famoso por su arte, y cuando hablo de negro es por la musicalidad que tiene esa raza. Claro. Entonces, Sí, señor. hoy muere Roberto Roena y es portada de crítica.
nos lleva a mencionarlo en este programa. Pero me encuentro esta mañana con un video de un tal Adalberto Álvarez, otro negro cubano, poco conocido. ¿Y por qué tan poco conocido? Por la política de Cuba. Por la política, porque estaba en la isla. Porque está en la isla. Mira, y un negro en Puerto Rico, famosísimo. Y Pero otro la negro producción con era el en mismo, Nueva York. con el mismo talento, Sí. no era tan conocido precisamente porque Bueno, pues por estaba la- en una... sí, pero una ustedes realidad. saben, señores, ese compositor, ¿qué canción tiene? Lluvia que cae del cielo. Lluvia que cae del cielo. No me moje más, Famoso. borra mi desconsuelo, que lloverá, 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 así. La cantó hasta el gato. Y otras también. Pero me decía Picota que sí lo conocía. No, yo sí no. No, yo lo. Te lo sí digo porque lo conocía, porque yo tengo muy buenos amigos cubanos. Son 14. Tengo un amigo cubano que a mí me gusta fumar tabaco y me gusta mi roncito. Entonces tengo un amigo cubano que pues, el coiba y el tabaco de Cuba. Entonces a veces compartimos, bastantes veces compartimos, y me gusta remontarme a la cultura musical de Cuba. Y entonces cuando te fumas tabaquito escuchamos a Alberto, escuchamos a la Bambán, escuchamos a Abreu y escuchamos una cantidad de salsa. Coño, buena salsa. Y cuando tú ves la instrumentación, La salsa cubana es buena. no es la salsa de de tres o cuatro instrumentos, son salsa de orquestas, hermano. Sí, Tienen sí, un sí, mundo sí. de orquesta que tú dices, wow. Tremendo, y tremendos músicos, qué trompetita. Sí. Pero entonces lo que quiero ver es la desigualdad de oportunidades que tiene un negro en Puerto Rico con otro negro, con el mismo talento quizás más. El Adalberto Álvarez acaba de morir también el 1 de septiembre, pero aquí pasó eso desapercibida. Lo encuentro en Facebook. Pero aquí a mi amigo le está picando los pies, Picota, ¿qué hacemos? Aterriza, ya pasó la historia de la música de la salsa y sigamos recordando estos eruditos, estos músicos, estos artistas, estas personas que tenían ese don de llevar al mundo esa música, ese La sabor, felicidad. de alegrarnos de la felicidad, de cuando estamos en algún momento triste, escuchamos una de sus músicas, o cuando estamos en algún momento de depresión, escuchamos su música y nos alegramos y nos cambia la vida, nos cambia el humor, nos cambia todo. Hasta luego a los grandes músicos que nos están dejando y seguimos adelante. Se están yendo los grandes. Y como parte de nuestro programa es hacer historia o recordar la historia, estamos próximos a cumplir los 200 años de la independencia de Panamá de España. Queremos más que nada hacerle docencia o que a los jóvenes que nos están escuchando, que escuchen un poquito. Y lo venía reflexionando esta mañana, Villa, y lo venía reflexionando esta mañana, Linares. Después de la invasión, en Panamá no ha pasado nada que te haga reflexionar de las realidades, simplemente manifestaciones, algunas represiones fuertes, pero después de la invasión no ha pasado nada, difícil Nada de impacto, nada de un gran impacto. impacto Estas social. historias que ustedes cuentan eran momentos de impacto sociales porque estábamos en momentos de tomar decisiones o haciendo decisiones de crear una nacionalidad y crear una nación después de habernos independizado de la madre patria. Éramos una colonia de una gran potencia y decidimos ser nosotros por nosotros. Entonces habían cosas que ir perfeccionando y esto es lo que estamos mencionando y diciéndole a los jóvenes que las decisiones que tomaron en esos momentos, que se tomaban en esos momentos, eran decisiones trascendentales que inclusive podían hasta perder la vida. No es como ahora que te van a meter un periodicazo o te van a sacar en las redes. No, en ese momento era si la decisión que tomaban nuestros próceres eran erradas o eran decisiones que no culminaban como ellos querían, el final iba a ser un paredón o iba a ser la muerte. O la libertad. O la libertad, por eso te digo. Pero la libertad colectiva. Eran, no estoy hablando de una eran sola decisiones libertad. y por eso que quiero que estos programas que se hacen docencia, celebrando este bicentenario, es precisamente para que nuestros jóvenes y las personas pues entendamos perfectamente cada decisión o cada palabra o cada acción que tomaban nuestros próceres en esos momentos tenían una razón de ser. Y si no llegaban a buen puerto y si no se tomaban las mejores formas de llevarla adelante, el resultado podía ser catastrófico, podía haber grandes muertes y podíamos retroceder en nuestra aspiración de ser la gran nación que somos hoy. Así que le cedo la palabra a nuestros amigos de siempre. Ya le dije a Néstor que vamos a mandarle a hacer Su suéter. como large y O él sea, como tuvo- extra large.
Vamos a Bueno, tener ahí que- va, Vivir historia. sin colgar los guantes. Así Oye, mismo es. has hecho una introducción no solamente extraordinaria, sino que has hecho también una especie de resumen de lo que han sido los 7, 8 programas en los cuales hemos participado. No sé si tú querías iniciar con algo, porque yo lo que quiero es, nada más para aclarar, yo me voy a enfocar en algunos pensamientos tangibles y de Justo Arosemena, para que entonces nos expliquemos y ustedes entiendan cómo la realidad de hoy nos hace ver que ese señor estaba pensando 150 Años adelante. Exacto. Bueno, yo te voy a dar la oportunidad a ti, ya que estás un poquito apurado, pero yo De yin y yang Yo voy a hablar- La esencia, la yo voy a la hablar esencia del programa. de un Justo Arosemena joven de 33 años. Voy a citar un discurso, pero primero usted, Julio. Mira, vámonos a la estrella del momento, a la supuesta estrella del momento, la educación. La educación. Vamos a ver qué decía Estrella del momento. Justo Arosemena en 1846 Oye, eso. sobre la educación. En el diario El Día, él publica un artículo. En que- el diario, El Día, de Bogotá, sobre nuestros intereses materiales. Y dice Justo Arosemena lo siguiente: el pueblo no siente una gran necesidad de procurarse los conocimientos que le serían más provechosos, ni tiene la oportunidad suficiente para adquirirlos. De aquí resulta que el gobierno, en sus diversos ramos, debe suplir por medio de su poder, de su influencia, de su vigilancia, la falta de voluntad y de probidad que tiene el pueblo para instruirse. O sea, y cierro la cita. Mira lo que está diciendo Justo Arosemena en aquel momento. Señores, este no es un tema de darle al pueblo bienes materiales. Al pueblo hay que educarlo. Recordemos que mientras más ignorante es un pueblo, más posibilidades tienen los gobiernos de manipularlo. Así mismo es. Y yo continúo con una segunda cita sobre el tema de la educación sumamente interesante y que dice así: la educación individual, obra principal de la familia, pero que no es ajena del gobierno. Y fíjate que él insiste en el gobierno. Ahí está la responsabilidad del gobierno en educarnos. Así es. Abraza toda la extensión de la conducta humana. Tócale al gobierno, dice, crear hábitos que suplan a la experiencia y que sostengan al individuo, y aquí resalto lo que voy a leer ahora, en el sacrificio de los intereses menores inmediatos a los intereses mayores remotos. Ese término, por lo menos yo lo interpreto así, los intereses menores inmediatos, yo lo veo como ¿qué? Como los subsidios. Y el problema que estamos teniendo hoy es ese. Estamos enfocándonos en temas del momento, porque que son necesarios, pero que tienen un límite. Pero esos temas, y te insisto, los subsidios, por ejemplo, se están quedando en el tiempo, están pasando en el tiempo, están yendo más allá. Y ese no es el punto. Tú tienes que pensar en el contexto de la sociedad. El subsidio está enfocado en ciertos temas muy importantes. Sin embargo, la gravedad que tiene esto es que se están extendiendo y de alguna manera Ya lo manifestaron. y quiero terminar en el tema de educación porque no me falta, me queda una más, y que esto de alguna manera los involucra a los comunicadores. Mira lo que decía Justo Arosemena: otro medio de instrucción es la prensa. La difusión de los conocimientos industriales por los periódicos haría populares unas nociones que hoy tienen muy pocos individuos. En vez de polémicas insulsas o apasionadas sobre política, en vez de discusiones estériles o de remiendos literarios, escríbase larga y concienzudamente sobre el fomento de la industria. Publíquense instrucciones sencillas y acomodadas a nuestra situación sobre el cultivo de los frutos tropicales y sobre el modo de criar mejor los ganados y sacar mejor provecho de sus despojos. Algunos tratados manuales o siquiera buenos artículos de agricultura y ganadería serían 1000 veces más útiles que albores literarios y periódicos de circunstancias. No es literatura, por cierto, lo que más necesitamos. O sea, Justo Arosemena, desde la burguesía transitista a la cual él pertenecía,
aquí no está hablando del alicancitismo, está hablando de meterle el ojo ¿a qué? A la agricultura, al interior, que ese ha sido y al comercio, pero sobre todo al tema él habla de la ganadería, de la agricultura. Claro. ¿Por qué? Porque ha sido el sector abandonado. Todavía hoy se dice que es que la economía de servicios panameñas ha de alguna manera opacado el sector agrícola. Que por cierto, yo no creo que hay que eliminar una para que la otra prospere. No. Las dos deben convivir. Claro. Entonces, lo dejo allí porque sí que quería mencionarlo porque son temas de mucha actualidad. En ese tiempo ya él estaba visualizando una realidad que estamos viviendo en estos momentos. Era un hombre Entonces, visionario, Sí, Justo entonces, Arosemena era un hombre más de visionario. 150 años después, Andrés. Bueno, Andrés. mira, parece que Justo Arosemena, que nace en 1817, siempre tuvo muy firme su doctrina y sus pensamientos. Yo me encuentro a un Justo Arosemena de 33 años en 1850, cuando le toca, él es diputado interno de Panamá, y le toca, él tiene el honor de dar un discurso por los 39 años de la independencia de España. Y habla, toca en su discurso las cosas los detalles que menciona Julio. Critica, es crítico, y no solo es crítico del pueblo ignorante. Hay una frase donde él califica que no vamos a poder avanzar con pueblos revoltosos y gobiernos inestables. El arrabal, pueblos revoltosos, gobiernos inestables, los celos en San Felipe. Por el abandono de los recursos naturales. Hablaba de que había capital y que había muy altos intereses y no hay caminos. Habla de lo difícil que era navegar en verano a la península de Azuero y por el Golfo de Panamá por los vientos del norte. Y que hay un gran atraso intelectual. La gente no piensa. No se cultiva. Y por el centralismo de cómo te digo, de los colombianos nos tenían. Pero también me llama mucho la atención que en el discurso inicial, él da loas a España, da loas a la reina Isabel, da loas al célebre Balboa, una actitud que ahora ha cambiado mucho. A los españoles y a Balboa ya no se le considera el héroe sublime que nos hablaba Justo Arosemena. Claro, son 200 años que han pasado. Para Justo Arosemena, la conquista del imperio inca por los españoles fue una hazaña y llama a Pedrarias el asesino de Balboa. Es más, lo que les quiero decir con esto es que el pensamiento de Justo Arosemena nos va encaminando cómo va a ser escrita nuestra historia en los siguientes años, donde se va a crear una leyenda negra, blanca, alrededor de ciertos héroes. Menciona la Revolución Americana y la Francesa como los detonantes de nuestra independencia, no menciona a Bolívar, no menciona a Bolívar para nada, ni menciona el grito de los santos. Lo aparta, como todos. ¿Y eso por qué será? Porque se les adelantaron. Ah, ok. El grito de los santos fue históricamente una piedra en el zapato en la historia que trataron de construir los gobernantes blancos de la ciudad. Además puede ser porque Bolívar era centralista. Claro que sí. Arosemena era federalista. Definitivamente, Ah, no, fue por eso. Claro. Estaban en las aceras. Claro. Era enfrente. No, Su no padre- iba a ponderar, nunca iba a ponderar el Su otro. padre, Mariano Arosemena, adversó a Bolívar abiertamente. En guardadas proporciones es la realidad de lo que se vive ahora, pues.
el gobierno actual no pondera al gobierno anterior, estamos en hacer al frente y el anterior no pondera al anterior y ahí nos vamos en equipos y en bandos políticos que en su momento eran pues también, ¿no? Bueno, él creció oyendo a su papá Exacto. peleando con Bolívar. Exacto. Aprovecho continuando con lo que dice Andrés, y él mencionaba cuando Arosemena fue senador. Y aquí hay una cita de Justo Arosemena de 1844, porque en esa década de 1840, de los 40 del siglo XIX, él se enfoca mucho en la moral, y él publica su catecismo de moral política, y encima también en 1844 publica moralizar, el artículo moralizar en el periódico El Movimiento, y él dice así sobre los legisladores. Mira lo que dice: es cierto que aunque los legisladores falten a la Constitución, no hay cómo exigirle la responsabilidad legal, pero por lo mismo la opinión pública es o debe ser más severa con ellos que con ningún otro empleado. O sea, él está diciendo aquí 150 años antes, ojo, estos diputados, legisladores pueden hacer lo que les da la gana porque ni la Constitución tiene freno contra ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. En ese momento. Y entonces, ¿qué debe pasar? ¿Será que la volverse? opinión pública es la que debe decir basta ya. Que es lo que de alguna manera lo que estamos viendo. Pero fíjate esa visión. Y entonces, ahora me voy a la justicia. Vámonos a la justicia. Mira, te voy a poner dos frases de Justo Arosemena en el artículo Moralizar, que publica el 17 de noviembre de 1844. Él dice así: son tantos los sufrimientos que lleva por las malas prisiones, los malos alimentos, el maltrato, las pérdidas en sus negocios y sobre todo el dilatado tiempo que duran los juicios, que si el procesado resulta culpable, carga en realidad con mayor pena que la señalada a su delito, y si es declarado inocente, no deja por eso de haber padecido una pena muy positiva. O sea, él está diciendo, si a ti te meten preso y te declaran inocente, ya es por gusto, porque tuviste en la cárcel más tiempo de lo que debías estar. Así imagínate. Y eso lo estamos viviendo hoy. Actualmente. Pero ahora me voy al otro lado de la moneda, porque él también dice en ese mismo artículo, Moralizar, dice: lo que hace más odiosas estas vejaciones es su desigualdad. Ni alcanzan a todos los culpables, ni se sufren únicamente por los que lo son. Él nació en 1817 o en el 2021. Oye, mira lo que sigue. Las causas de impunidad son tan numerosas que apenas se castigarán la tercera parte de los delitos. O sea, él está diciendo, ok, hay un problema de exceso de presos, pero también el que se puede defender porque tiene recursos lo hace, tanto así que la impunidad es la que manda. O sea, estamos viviendo hoy, en el año 2021, lo mismo que le estaba diciendo por escrito en 1844. Imagínate tú. O sea, fíjate En los comienzos de su carrera política. Él tenía, él nació en el 17. Él tenía menos, ¿qué edad tenía? 30 años, era un joven. O sea, que en este tiempo debe haber una supuesta evolución en todos los aspectos. Mire, que no la ha habido. A mí me llama la atención cuando yo le comunico a Néstor que vamos a hablar de Justo Arosemena, y Néstor me dice que picote y que otra vez Justo Arosemena. ¿De nuevo? No es santo de mi devoción. No es santo de mi Yo devoción. quiero que hablemos de correoso, coño. Pero no, bueno, esa viene. Por eso siempre aparece. Lo que yo les quiero decir es que Justo Arosemena nos dejó tanto, Claro. que para analizar. En 1967 yo encuentro una revista Lotería completamente dedicada a Justo Arosemena. Yo estoy escribiendo un libro que pronto va a aparecer, si Dios quiere. Se llama Relatos Bicentenario 1821. Y entonces
yo toco el tema en 1850, utilizando las licencias que me da la literatura, junto a Justo Arosemena como diputado y como encargado de la justicia del departamento del Istmo. Esa reunión debió pasar. Reunión de un Justo Arosemena de 30 y pico de años con un joven del Arrabal que lo acaban de nombrar juez del crimen. ¿Quién era ese joven? Correoso. Sí, eso pasó, pues. Definitivamente. Era cuestión de tiempo. No, eso pasó. Y yo creo un diálogo entre estas dos grandes personalidades. Correoso se camina de Santana hasta San Felipe, hasta el Cabildo, donde lo espera Justo Arosemena. Y allí conversan sobre los problemas. Y Justo Arosemena le dice, debió decirle, usted es una persona muy importante. Ahora mismo usted es el que va a poner en el orden. Eran de bando contrario, ¿no? Ahora mismo están en el mismo gobierno. Okay. Correoso es juez del crimen Okay. y Justo Arosemena es diputado y encargado del gobierno. Entonces, en mi libro, Justo Arosemena le da consejos a Correoso, diciéndole que usted es el juez del crimen de la parte más poblada de Panamá, que es el Arrabal de Santana. Usted es joven y lo aconseja como una persona un poquito mayor para que Correoso, y le pregunta, ¿usted ha estudiado ciertas leyes? Y Correoso le dice, sí, bueno, estoy estudiando las leyes para poder aplicar, ser el corregidor de mi barrio y de mi gente, que yo sé que son revoltosos, ignorantes, y no se preocupe, don Justo, vamos a ver qué hacemos con esta gente. Esas reuniones se van a dar en los próximos 30 años durante el Estado Federal. Uno como presidente del Estado Federal y el otro asesorándolo con sus leyes, ayudándolo con su programación de la educación y la experiencia que acumuló Justo Arosemena en sus relaciones internacionales. Me llama mucho la... Era una buena combinación, pues. Correoso estaba muy empapado de las realidades internas y Justo, pues además de eso, también tenía las coordinaciones y las relaciones Y internacionales. el idealismo. Y el poder de las leyes. Era un buen balance, ahí había buen... Sí, y trabajaron bien, pero bueno, el sistema, la intolerancia no los dejó avanzar. Me llama la atención que Julio toca ciertos temas y siempre sale un periódico. Siempre sale un periódico. Porque era el sistema de comunicación del momento. Pero llego ahora a un tema importantísimo, la ciudadanía, el ser ciudadano, y Justo Arosemena le dedica parte de su obra a la ciudadanía. Él escribió lo siguiente: que las funciones de censurar, a defender al gobierno, o mejor dicho, a los gobernantes, deben reposar en manos del ciudadano, cuyo patriotismo le aconseja manifestar las faltas e indicar sus remedios, así como le ordena sostener con todas sus fuerzas a los legítimos mandatarios que son los depositarios del reposo público y de las garantías individuales. Fíjate que él hasta hace ver que el que se porta bien, déjalo, pero el que se porta mal, sácalo. Es lo que yo interpreto. El poder de la sociedad civil. Y hay otra cita interesante. Pondera a la sociedad civil. Dice así: o debería. Las ventajas del sistema popular son precisamente las que dimanan de la participación de muchos en los negocios públicos. Un elector vendido a otra persona es un votante de menos, porque equivale a que esta otra persona vote 2 veces.
La falta de independencia desvirtúa pues enteramente el sistema. ¿Desde cuándo estaba eso ya? Estamos hablando de los años 50. Y mira, y me voy a la última partecita del tema del ciudadano. Dice Justo Arosemena, la primera cualidad que deben buscar en el elector es la honradez política. Imagínate eso, honradez política. Esto es aquella virtud que pospone toda consideración a la del bien público. Después de esto, la suficiente capacidad para apreciar bien el mérito de los hombres notables del país y para no dejarse engañar. O sea, el detalle al ciudadano, tienes que votar bien. Si no votas bien, vamos a tener problemas y vamos a llegar al punto que el mismo ciudadano va a tener que decidir si el gobernante es bueno o es malo. Y lo dejo aquí porque sí, más adelante hay unas citas donde él ya le está diciendo si el ciudadano puede intervenir o no. Definitivamente que el idealismo de Justo Arosemena privó durante toda su vida. Él idealizó una sociedad política como la que no existía y no ha existido y la que ha degenerado. Todos esos detalles, los consejos que tú estás diciendo, Julio, en tu investigación, es como anillo al dedo a lo que está pasando hoy. Claro que Electores vendidos, electores comprados, el poder de la sociedad civil y definitivamente definitivamente que el nombre de padre de la nacionalidad panameña está muy bien dicho, está muy bien hecho. Muy bien puesto. Padre de la nacionalidad panameña. Sí. Mira lo que él dice ahora en cuanto a lo que acabo de señalar. Lo más seguro es consultar el giro de la opinión. Si ella está claramente pronunciada en la generalidad contra la autoridad, de hecho, la deposición de esta puede hacerse sin gran sacrificio. O sea, la revocatoria de ese gobernante hay que hacerla. Es lo que está diciendo. Y entonces es lícita y debida. Más, mira, y aquí viene la prudencia. El hombre prudente dentro de este marco de agresividad, viene el hombre prudente ahora. Más, cuando hubiese razón para creer que solo a costa de grandes sacrificios sería posible la deposición, la prudencia y el interés de la nación aconsejan que se tolere a la autoridad, principalmente si no hubiera de durar mucho. O sea, él está diciendo, bueno, tengamos cuidado porque podemos caer en una anarquía. Pero él sí está señalando en la importancia que tiene el ciudadano. Lo que sucede es que muchas personas que están en el poder, cuando tú como ciudadano criticas, lo primero que te dicen, atrévete y busca una diputación o busca un cargo público. Es que eso no es así. El balance del Estado es precisamente el poder y el ciudadano. No todos podemos estar en el poder. Entonces, los que no estamos en el poder, tenemos también podemos tener los suficientes argumentos para qué, para contrarrestar la autoridad superior del poder público. Entonces, todo eso viene, o sea, él está hablando de eso desde hace 150 años. Pero es que el poder emana del pueblo. Sí, Julio, pero vamos a ver el ambiente, cómo se plasmó todas las ideas de Justo Arosemena en la realidad. Él creó un Estado federal, convenció a los colombianos, al gobierno colombiano, a darle, descentralizar el poder y darle poder a los departamentos, y que cada cual se gobernara o tuviera ciertos derechos según sus características. ¿En qué deriva el Estado federal en Panamá? En 27 presidentes. Solamente 3 completaron sus periodos. Un gran conflicto entre los arrabaleros y entre los de San Felipe. Y ya en los últimos años del Estado federal. Pero no terminaban los periodos por golpes. Golpes de estados constantes, los tumbaban, los sacaban. Los tumbaban en contubernio con los militares de los colombianos. El que se aliaba con el jefe militar de turno tumbaba al otro. Así es. A Correoso nunca lo tumbaron. Porque tenía el pueblo del lado de él. Pero
Correoso, ya casi en lo último, su último periodo, el Partido Liberal del Arrabal se divide. Sale un tal Rafael Espuru, celoso, que también quería ser presidente. Cabeza caliente, que lleva a Prestán a rebelarse y a quemar Colón, y el que lo quemó. O sea, el conflicto político es tan grande en el ambiente que supera todas esas opiniones de nuestro amigo Justo Arosemena. Yo quisiera aprovechar porque lastimosamente yo me tengo que retirar de un tema Termina familiar, como murió el pero hombre. es que eso iba, porque veo que lo que íbamos a hablar hoy era su pensamiento y su muerte, y es interesante el tema, y yo sé que a lo mejor esto es y el culpable de esto es Andrés Villa, y dirán, pero ¿qué es esto de la muerte? ¿Por qué habla de la muerte de Arosemena? Algo tan tétrico. No, espérense. Lo que sucede es que Justo Arosemena, a pesar de haber nacido en cuna de oro, de una familia rica, Claro. a pesar de haber sido un individuo que ocupó muchos cargos públicos, el señor murió en recatada pobreza. Wow. Tanto así que cuando él fallece, resulta que la última morada donde él estuvo se la pagó la compañía del ferrocarril de Panamá, porque él trabajó para la compañía del ferrocarril de Panamá. Él, en los últimos años de su vida, los últimos 11 años de su vida, él ejerció la profesión del derecho. Pero de esos años, 4 años, en 1888 él es contratado por la compañía del ferrocarril de Panamá como abogado. A pesar de que ya hemos hablado del Justo Arosemena nacionalista y demás, y antiimperialista. O sea, a eso es lo que voy. Él no era chauvinista. Entonces, él fue contratado por la compañía del ferrocarril por 4 años. De hecho, el año que lo contratan es el año que se inicia la liquidación de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, que termina siendo la compañía nueva del Canal de Panamá, que a su vez adquiere las acciones del ferrocarril de Panamá. Yo no sé si Justo Arosemena tuvo que ver con la trama administrativa o legal de eso. No lo sé porque no he llegado a ese punto y no he leído sobre eso. Pero sí, él tuvo una importante participación como abogado de la compañía del ferrocarril de Panamá. Y él, cuando termina, él es un hombre que sin dinero. Cansado. Un Bolívar. Una especie de Bolívar. Incluso, y como te decía, el señor James Shaler, que era el superintendente del ferrocarril de Panamá y una persona importante en 1903 porque fue quien impidió que el batallón Tiradores llegara a Panamá, pero ese es otro tema. Él aparece repetidamente en la historia de ese Shaler. Sí. Él dice, cuando muere Arosemena, dice Shaler, una cita de él, que está en el primer libro de Justo Arosemena que escribió Gaspar, el que fue el primer rector de la Universidad de Panamá, Octavio Méndez Pereira. Él dice, hombres como este quedan pocos en mi tierra. O sea, Shaler, norteamericano, está diciendo, hombres como este. En mi país, en Estados Unidos, la cuna de la democracia y la cuna del constitucionalismo, no hay hombres como él en mi propio país. O sea, ahí lo dejo para que entendamos la magnitud del pensamiento y de su accionar en esos momentos. Así es. Y lastimosamente quiero pedirles disculpas porque me tengo que retirar por un compromiso familiar, pero sí, y el pensamiento de Arosemena, esto va a ser varios programas. Claro. Yo creo que hemos hecho una interesante introducción. Justo Arosemena muere triste porque eliminan su estado federal y muere en medio de la época de la regeneración, donde los liberales ven borrados todos sus logros o todos sus sueños y son los conservadores los que gobiernan el istmo. Justo Arosemena muere en 1896. A los 78 años. 3 años después, la cosa empeora todavía más y crece la guerra de los 1000 días. Ajo. Es terrible, es terrible. Sí. Bueno, Julio, te vas. Te vas porque quieres.
lastimosamente sí tengo un tema familiar. En buena hora. Saludos a la familia. Saludos, familia. Fíjate que yo estuve al frente de la casa de la municipalidad, creo que es la iglesia de San José. Ellos tienen un museo espectacular. Los invito a que vayan a ver ese Yo lo he museo. visto, es un museo religioso. Un museo religioso con todos los hierros. Ahí está Las la campanas. Independencia, está la campana, la puerta se abre. Yo no he ido y quiero ir. Anda a verlo. Yo fui a verlo, fui a ver el tema del turismo y el Está tema hablando de los eclesiástico. archivos también. Me manifestó los encargados y el padre que en ese momento no se había contemplado a la iglesia en el tema del bicentenario y me narraron toda la participación, hasta datos de cómo la iglesia conspiró y apoyó a los conspiradores para tomar las decisiones políticas que se tomaban. O sea, la iglesia era parte de la decisión política y no había sido considerada para, y lo menciono porque quiero felicitar al ministro de Cultura, ojalá no esté escuchando, porque yo lo llamé después de que me dijeron eso y le dije, no puede ser que ignoremos el papel de la iglesia en ese momento. Ustedes saben que los políticos iban de mano con los curas, y los curas eran los que muchas veces o iban en contra del político o apoyaban con sus discursos en la iglesia a favor de los políticos. Entonces la iglesia tenía un papel predominante e interesante en el tema de la revolución o de las decisiones políticas. Y el ministro de Cultura efectivamente, oye, Picota, tiene la razón, y llamó al clero, llamó a Monseñor y los firmó y los puso en el tema del bicentenario, y que me agrada porque no podemos desconocer nada de la historia. Definitivamente. No se puede desconocer nada porque es parte de lo que somos hoy en día. Pero yo sí quiero mencionar algo, porque yo quiero darle la palabra a Andrés Villa ahora Sí. para una sola cosa. Esa es la importancia que tiene que hacer, o sea, ahora que tenemos un Ministerio de Cultura, de localizar a estas personas que se encargan de hacer las investigaciones, como Andrés Villa, como Julio Linares, y por lo menos darle algo, o sea, no sé si y me permito, Andrés Villa, incentivarlos, contratarlos, traerlos, para que ellos también sean parte de todas las situaciones. Sigan con este mensaje, sigan con este Perdona, Villa. Nosotros, tú has tocado un tema, pero yo te lo voy a decir algo. Yo acabo de recibir un correo del profesor Aparicio de las Humanidades, donde me dice: Villa, pasa a buscar tu diploma del congreso que se hizo hace 2 años. Ellos tienen muchas limitaciones, y tras Fernando Aparicio, al que le mando un gran saludo del Departamento de Historia, colega y amigo, mira cómo me habla a mí, que me llenó de... Yo no soy profesor ni soy graduado de historia, pero él me llama... Bueno, la humildad en la casa, usted es un gran historiador. La humildad en la casa. Perdón, colega y amigo, su certificado del Congreso de Historia se encuentra en el Departamento de Historia, puede pasar a retirarlo. Entonces yo le contesto: colega y amigo, qué distinción, ¿cuándo estará usted allí? Lo que te quiero decir, Nelson, es que para hacer lo que tú pides hay gente preparada, hay gente académica, hay gente que... Porque nosotros lo vamos a hacer a lo empírico, Julio y yo, y llenamos un espacio y lo estamos llenando con este programa, al cual felicito una vez más. Pero recientemente yo, para mi libro que siempre estoy comentando, y Bicentenario, visité el Departamento de Historia y me voy visito a Olmedo Beluche, un psicólogo. No eres psicólogo, ¿eres qué? Psiquiatra. No, hombre, de la Sociólogo. Sociólogo. Él es sociólogo, un estudioso de la sociedad. Un sociólogo. Entonces tiene un libro nuevo sobre la independencia de 1821, muy polémico, y él me habla de que para eso se necesita dinero. Para la investigación, vamos a suponer, tú vas a hacer una investigación, necesitas pasaje de avión, necesitas meterte en una... Aquí a Colombia y España. Sí. Señor Andrés, precisamente para eso se creó un ministerio. Bueno. Usted perdóneme que que en esta única parte que yo lo adverse, pero para eso se creó un ministerio para eso. Y le voy a contar algo. No solamente para la historia, Panamá necesita investigación en muchas partes, inclusive en el área científica, pero
Para eso se crea un ministerio. Y personas como usted, la diferencia entre quizás alguien estudioso con muchos títulos y una persona como usted, como Julio y como los demás, es la pasión que tú le metes. Y honestamente yo le digo una cosa, para mí es enriquecedora la pasión, porque narra situaciones históricas que nosotros traemos. Por ejemplo, estas doctrinas que están trayendo de don Justo Arosemena son importantes, porque lo estamos viviendo ahora. Gente que son visionarias, y es lo que nosotros tenemos que tener. Yo nada más espero en Dios que el día que nosotros cumplamos los 200 años, nosotros podamos tener una celebración a la altura de las circunstancias, porque ya lo está teniendo los otros países de Centroamérica. Y no como los 500 años que pasó sin pena ni gloria. Así mismo es. ¿Usted cree? Yo hice un libro. Tú hiciste el libro, pero no hubo ese reconocimiento nacional y ese sentimiento de orgullo, y que pudiéramos invertir y hacer lo necesario para poder sentirnos orgullosos. Ahora vamos a los 200 años. Y los 200 años espero que también, como bien menciona, estamos un poco limitados con recursos, pero por lo menos, ojalá hayan actividades tendientes al reconocimiento, actividades sin muchos gastos económicos, pero que se reconozca, y nosotros estamos siendo parte de eso todos los meses, ustedes están llevando haciendo ese una mensaje gran labor con ustedes, porque nosotros podemos tener la voluntad, pero escucharlos a ustedes en el debate, escucharlos a ustedes en sus opiniones, Eso enriquece, llena. en su investigación, porque no es sentarse aquí a hablar por hablar. Ustedes yo los veo con sus libros y sus resaltos y sus apuntes, y van apuntando y van reconociendo, o sea, se dedican en 3 semanas a preparar lo que le estamos virtiendo. Por eso era mi mensaje de que ojalá y que bueno que esto queda plasmado para que los jóvenes puedan entender y ver lo que se vivía antes de lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro, Semena no se ve, y fíjate lo que estamos viviendo. Estamos viviendo hoy lo que él escribió hace 200 años. Néstor, yo te puedo hablar del Ministerio de Cultura. Hay una comisión del Bicentenario donde acaban de sacar un libro de Castillero, un tremendo libro que todavía no lo he abierto porque Un librón, un gran volumen. Y les voy a decir algo, estoy muy contento, pero el Ministerio de Cultura me está apoyando a mí con mi literatura, en cierto menos. También... Eso hay que reconocerlo, lo mencionaste, Néstor, y eso hay que reconocerlo. El ministro de Cultura ha identificado escritores como Villa, que tal vez no tienen los recursos necesarios para poder poner o plasmar esa información o esa investigación que viene realizando, y el ministro de Cultura, en buena hora, lo felicito nuevamente porque está identificando a estas personas que tienen las ganas, el motivo, la pasión. Y la pasión para poder plasmar estos documentos, y los está apoyando. De eso se trata, documentar, investigar, y que tengamos la suficiente información necesaria para poder entender y conocer de dónde venimos, qué hicimos para estar aquí. Es que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, precisamente hace 1844. El grabado, un grabado que te dice todo. La miscelánea del Istmo. La voy a poner aquí en pantalla. Y esa es la cara de Mariano Arosemena, ni más ni menos, la buscamos. Y como decía Linares, esa era la manera de comunicación del momento. El periódico era como nos comunicábamos, o como se comunicaba nuestra sociedad. Eran las redes sociales. Exactamente, no había redes sociales, no había nada, era el periódico que llevábamos adelante, ¿no? ¿Tú tenías algo para terminar o tenías más? Bueno, agradecer esto es sobre la investigación. Ellos tienen una historiadora también, Marisa Lazo. Sí, pero pueden hacer un equipo. Es lo que quiero decir. Ellos buscan gente. El padre, necesitamos enriquecernos como nación. Fue designado como el padre de la nacionalidad. Definitivamente, Justo Arosemena. Por sus aportes, por su identificación, por su gestión. No le importó la riqueza, se dedicó a escribir, a educar. A plasmar la realidad de lo que vivíamos. Y mira cómo le fue, pues murió pobre, desengañado. Pero es que él vio el éxito de otra forma. Es que nosotros medimos el éxito quizá con el dinero, y no es el dinero. Es muchas cosas más. Son los impactos. Entonces vamos a cerrar con... Un día seguro. Seguro que es un gran día. Y nos despedimos con ese ángel que está en el cielo en esto. Allá debe haber tremenda rumba en el cielo en estos momentos. Para Celia Cruz y tanto ese combo por allá arriba. Celia, Héctor, Cheo, Roberto. Así que con mucho gusto terminamos un día más de un programa de Alza tu Voz, y nos despedimos pues con una cancioncita de esta persona que pues nos trajo tantos
sabor, tanta rumba, tanto guaguancó, y donde bailamos tanto, ahí aprendimos a bailar. Así mismo. Ahí aprendimos a menearnos y a tener nuestro sabor latino, porque esto es parte de ser latino. La fusión de la música del negro con el indio, los tambores. Con la palabra del blanco. Con la palabra del blanco. Esa es la fusión. Eso es lo que somos. Un crisol de raza. Y escuchen un poquito de ese sabor, de ese ritmo, de esas composiciones, de esa riqueza cultural que nos dejaron o que nos legó este gran sonero. ¿Será el bongo? Esa es mi especialidad, yo toco bongo. Un día me voy a filmar y voy a... Bueno, mi viejo era músico y mi viejo me enseñó. Salsero. Mi tío también. Mi abuelo era violinista. Qué bueno. Buena música. El guaguancó. Vamos a darle. Sí, señor. Una vez le pregunté a Rubén Blades por qué el guaguancó en patria. ¿Qué te dijo? Y me dijo que por la majestad de la palabra que le dan los tambores. Los tambores le abren el espacio a la palabra, como ahora. Es que es una expresión. Es que el tambor es una expresión del sentimiento. Escucha esa musicalidad, ¿no? Oye, esa banda, qué buena música. Ey, tremendas composiciones, papá, ¿eh?